Hoy vamos a hablar sobre la familia de Jesús. Jesús nos habla de su familia espiritual. No estamos hablando de familia carnal. En el pueblo de Israel, las 12 tribus tenían a Dios como Padre, por lo mismo, todos eran hermanos. No existían palabras como tío, sobrino, ahijado, esas palabras que de último salieron. Solo existía la palabra hermano entre los parientes. Y de eso vamos a hablar hoy también, ¿verdad? Dice, según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículos del 46 al 50, nos explica esta razón. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: oye, afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos con la mano les dijo: estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Miren qué hermoso esta parte del Evangelio. Todo el Evangelio es bello. Pero hay algo muy especial, fíjense. Que Jesús responde de esa manera porque, y también más adelante, también Él nos amplía todo esto. Nos dice: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y si cumplen mis mandamientos, mi Padre los honrará y vendremos a poner nuestra morada en ustedes. Qué linda promesa de Dios. Si me aman, si cumplen mis mandamientos, ahí está el asunto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, hermanos. Fíjense que Jesús nos lo decía: nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus hermanos. Y Él la dio. Y nosotros también tenemos que dar la vida y sacrificarnos para cumplir la misión a la que nos ha llamado el Señor. Recordemos el versículo de oro, ¿verdad? De San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea se salve y tenga vida en abundancia. Pero hay que creer, hermanos. Para hacer la voluntad de Dios, yo tengo que creer. Tenemos que creer. Porque si nosotros creemos y estamos bien convencidos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces seremos familia de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo. Si ustedes cumplen mis mandamientos y hacen la voluntad de Dios, ustedes serán mi familia. Y tenemos que ser, como hijos de Dios, hacer méritos realmente haciendo la voluntad de Dios. Jesús tenía una expresión que me gusta mucho: mi Padre me ama porque yo hago lo que a Él siempre le agrada. ¿Y qué era lo que le agradaba? Hacer la voluntad de Dios. Cuando estaba en el pasaje de la samaritana, se recordarán ustedes que ante los discípulos le dice: yo tengo un alimento muy especial, es hacer la voluntad de mi Padre. Si nosotros también tuviéramos los mismos pensamientos de Cristo, los mismos sentimientos de Él, para ser cristianos tenemos que seguirlo paso a paso, porque es el único camino
que nos puede llevar al Padre. Él nos decía siempre, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y nadie va al Hijo si no lo atrae el Padre. Nosotros tenemos que orar mucho, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, para que Él acreciente nuestra fe, para que seamos fieles como fiel es Dios con nosotros. Dios ha sido fiel con nosotros, nos ha soportado. Miren qué paciencia que ha tenido con nosotros. Ni siquiera nos ha juzgado, mas sin embargo algunos sí nos atrevemos a juzgar y a condenar. Y el Señor dice, no juzguen, porque nadie tiene derecho de juzgar. El único que nos va a juzgar y no nos ha juzgado es Dios. Ay, pero hay hermanos que sí nos juzgan, nos critican, nos condenan porque se creen muy santos. Y ahí está el pecado. Nadie debe de juzgar. Son atribuciones del Padre y nosotros no somos más que Dios. No juzguen porque de la manera que juzguen serán juzgados. No tenemos por qué juzgar. No tenemos ese derecho. Dejemos las cosas a Dios. El mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó es ámense los unos a los otros, como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó? Hasta el extremo. Nos dijo ámense, no dijo muértanse los unos a los otros. O que como pasa ahora, que nos matamos los unos con los otros. Y hay muchas maneras también de matar. San Juan, en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 10, a mí me impacta ese pasaje. Léalo bien, analícelo, hermano. ¿En qué se conocen los hijos de Dios y en qué se conocen los hijos del diablo? Los hijos de Dios hacen la voluntad del Padre. Y los hijos del diablo son aquellos que dicen que aman a su hermano, que aman a Dios, pero odian a su hermano. Y aquel que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Y en la palabra de Dios dice, recuerden que el que odia a su hermano es un asesino. Y un asesino nunca entrará en el reino de los cielos. Eso no lo digo yo, léalo usted. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 en adelante. Tal vez le va a impactar como a mí me impacta. Y fíjense que el Señor, al Señor le preguntan también los fariseos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Él les responde, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros nos amáramos como Él nos amó, habría en el mundo paz, tranquilidad. Todos seríamos felices. Fíjense que nosotros tenemos una gran misión. Pero para esa misión, cuando les habla a sus discípulos, nosotros que pretendemos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, nos dejó ese mandamiento. Y era la preocupación de Él. La misión es grande. Y los obreros somos pocos. El mandamiento de Jesús es, permanezcan en mi nombre, permanezcan en mi amor, permanezcan en mi palabra. Y tenemos que permanecer en el Espíritu Santo, que es el que guía a la iglesia. San Juan dice, no amemos solo de palabras y de labios, sino con la verdad. Miren, hermanos, el amor son hechos concretos, no palabras bonitas. Así es como tenemos que amar. Nosotros tenemos la obligación de vivir nuestra fe, ser testigos de nuestra propia fe y dar testimonio. Si no, ¿quién va a creer en nuestras predicaciones, en nuestras palabras? También a veces en nuestras oraciones pedimos que el Señor nos dé sacerdotes santos para que nos guíen bien. Pero los sacerdotes salen de las familias santas también. Por eso es que nosotros
como cristianos debemos aferrarnos bien a nuestro Señor Jesucristo y seguir sus pasos. Me gusta y me llama mucho la atención en el Evangelio de San Mateo 7, cuando dice, Mateo 7:12, cuando dice, hagan a los demás lo que quieran que les hagan a ustedes. Si yo quiero que me amen, yo tengo que amar. Si yo quiero que me quieran, que me sirvan, que sean buenos conmigo, que sean buena gente conmigo, yo tiene que comenzar por mí. Yo no tengo que esperar que los demás sean buenos conmigo. Yo tengo que ser bueno con los demás. Jesús decía una cosa muy bonita, un dicho: hay más placer en dar que en recibir. Y hay que dar sin esperar nada a cambio. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Miren, hermanos, San Pablo dice que el que ama ha cumplido toda la ley. No matarás, no robarás, no mentirás, no desearás la mujer del prójimo, no harás muchas cosas, ¿verdad? Esas leyes son para los malos, no para los buenos. Pero nosotros somos pecadores, hay que reconocerlo. Y hay que tenemos que pedir mucho en nuestras oraciones, que Dios tenga compasión y misericordia de nosotros, para que nos ayude a cambiar, a ser vasijas nuevas. Somos vasijas de barro, que llevamos un tesoro muy grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos que tener cuidado, como dice el profeta Isaías: este pueblo me alaba del diente al labio, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que ser más auténticos, hermano. Más auténticos. Si nos amamos, no nos vamos a discriminar, no nos vamos a marginar, no vamos a hacer de menos a nadie. Todos somos iguales en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios nos enseñan que no hay padres, solo el Padre que tenemos. No tenemos maestros más que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el pueblo de Dios no hay caciques, no hay jefes. Todos somos iguales, con funciones diferentes, eso sí. Y si tú has sido llamado, como yo también he sido llamado, el Señor nos pide que cumplamos a cabalidad nuestro ministerio para el cual nos ha llamado. El Señor elige, llama y envía. Y ese llamado es irrevocable. Y sintámonos dichosos, felices. No todos hemos recibido ese don. El Espíritu Santo sopla donde quiere y a quien quiere. Y no hace distinción. Si nos envía, hagamos la voluntad de Dios. Para que, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos, mis hermanas? Aquellos, y señala a sus discípulos, ustedes, los que hacen la voluntad de Dios. Que el Señor nos acompañe y nos permita llevar a cabo la misión para la cual nos ha llamado. Yo te ruego, hermanos, también, únete a nosotros en esa misión. Y que el Señor los bendiga a todos. Nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.